Bienvenidos al primer curso de RCP online, asincrónico. Acá vas a poder aprender todas las maniobras de soporte vital básico para salvar una vida solo con tus manos. Qué importante, ¿no? Bueno, primero que nada hay que saber qué es un paro cardiorrespiratorio. Seguramente mucha gente tiene idea, pero a veces existe confusión entre paro cardiorrespiratorio, ataque cardíaco, infarto. Es una diferencia que parece milimétrica, pero no, es bastante grande la diferencia. Un paro cardiorrespiratorio, el corazón y el pulmón dejan de funcionar por completo. En cambio, hay una diferencia con un infarto, que es que se ocluye una arteria y un pedacito del corazón se muere. Entonces son cosas completamente diferentes, porque en el paro cardiorrespiratorio, la persona está desmayada, no respira y no tiene pulso. En cambio, en la otra, en el infarto, una persona viene caminando con dolor de pecho, mareo, sudoración fría, se siente mal. Así que hay una gran diferencia entre paro cardiorrespiratorio y ataque cardíaco o infarto, que sería lo mismo. ¿Cuál es la causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio en el adulto? Bueno, acá sí tenemos que la causa más frecuente es el infarto, es decir, que se ocluye una arteria coronaria en algún momento, que seguramente ya venía enferma, y hubo algún desencadenante puntual y se ocluyó la arteria con un trombo. Eso ocasiona un infarto y puede o no ocasionar un paro cardiorrespiratorio. Los síntomas previos a un infarto los van a poder ver acá mismo en mi canal de YouTube, donde dice dolor precordial. Ahí vamos a ver los síntomas previos, ¿sí? Si quieren verlo, es un videito muy corto, se los súper recomiendo. Bueno, ¿cuáles pueden ser las situaciones? Que el paciente esté consciente o inconsciente. Si está consciente pero está desmayado, hay que pedir ayuda igual, porque seguramente algún problema de salud importante tiene. Si está inconsciente, ahora vemos si respira o no respira. Si respira, lo ponemos en posición lateral de seguridad, que ya la vamos a aprender. Si no respira, en cambio, debemos iniciar las maniobras de RCP. Siempre, previo, llamar al servicio de emergencia. Bueno, ¿qué sucede si la persona que no es asistida a tiempo está con un paro cardiorrespiratorio y no recibe maniobras de RCP? Y bueno, esa persona lamentablemente muere rápidamente. Entonces es muy importante que nosotros podamos asistirla, los que estamos ahí al lado, o sea, lo que nosotros llamamos primeros respondedores, que somos nosotros. Bueno, ¿por qué es importante aprender RCP? Porque primero que nada, el paro cardiorrespiratorio es la primera causa de muerte en el mundo. Solo una de cada 300 personas reciben RCP de inmediato en todo el mundo. Pero la mayoría de las personas muere fuera del hospital, más del 90%. Esto es muy importante, porque si mueren fuera del hospital, ¿quiénes son los que deben saber RCP? ¿La comunidad en general o los médicos y profesionales del equipo de salud? La comunidad en general es la respuesta. Sí o sí, la comunidad debe saber, como responsabilidad moral, saber RCP. Por eso es que queremos difundir y llegar a todos los lugares del mundo con este trabajo de lo que sería enseñar a hacer RCP de buena calidad. Bueno, ¿cuál es la causa más frecuente y tratamiento del paro cardíaco? Bueno, en los adultos y en los pediátricos se diferencia, porque en los adultos va a ser el infarto, que produce una fibrilación ventricular, o sea, como que el corazón tiembla, y el tratamiento es la RCP precoz con el DEA precoz, o sea, con la utilización del desfibrilador. La utilización del desfibrilador, vamos a ver algo acá en este video, en esta clase, pero también está el otro video que es específico de desfibrilador externo automático, con el que ustedes completarían el curso junto con el de infarto. Fibrilación ventricular, entonces el corazón tremulea, o sea, no contrae en sístole y en diástole como corresponde, o sea, no larga la sangre eficazmente, ¿sí? En cambio, en el pediátrico la causa es respiratoria. En los niños, en general, lo que sucede es que se atragantan con algún elemento pequeño.
Entonces, en este caso, hay que comenzar con RCP, pero masaje más ventilación, no masaje solo. En el caso del adulto, hay que comenzar llamando al servicio de emergencia y haciendo RCP y DEA precoz. En cambio, en el pediátrico hay que comenzar con la parte de masaje más ventilación y llamamos al servicio de emergencia, en ese orden. El servicio de emergencia acá en San Juan, Argentina, es 107, en Argentina también. Y hay que ver en cada localidad cuál es el número local de emergencia. ¿Cómo hace el corazón para bombear la sangre? Como les decía, está la diástole, donde se llena el corazón, y la sístole, donde se contrae el corazón y expulsa la sangre hacia todo el organismo. Entonces es muy importante que esta acción de todas las fibras musculares sea conjunta. Cuando se produce la fibrilación ventricular, se produce una desorganización de esto y el corazón tiembla y no se contrae para largar eficazmente la sangre. ¿Por qué se produce la muerte súbita? Bueno, la mayoría de las muertes súbitas, como dijimos, son extrahospitalarias, o sea, ocurren fuera del hospital, más del 90%, en los adultos, lógicamente. Y esto se debe a una fibrilación ventricular ocasionada en general por un infarto. Este disturbio eléctrico produce que todas las fibras de forma desorganizada tiemblen y el corazón no pueda contraerse ni bombear la sangre eficazmente. Así que, como en este caso, por ejemplo, vemos, si se puede ver acá les voy a mostrar el video. Ahí pueden ustedes apreciar de que el corazón tiembla y no tiene la parte eléctrica del corazón como que tiene una actividad irregular totalmente. Acá tenemos otro video que lo van a poder ver. Vemos que la fibrilación ventricular no hay actividad sincrónica de todo el corazón, sino que se contrae de forma irregular en todos los segmentos del corazón. En cambio, en lo que es la normalidad, se contrae en sístole y en diástole. Se contrae en sístole, se llena en diástole. Se contrae en sístole, se llena en diástole. Hay dos ritmos de paro. Uno es en los primeros minutos, que es la fibrilación ventricular, que ahí uno podría utilizar RCP y DEA, o sea, utilizar el desfibrilador. Y en cambio el otro es la asistolia, que es cuando el corazón ya no tiene más actividad eléctrica, y esto ocurre después de los 5 minutos de paro. Esta situación con asistolia nosotros no la vamos a saber, porque no vamos a saber si está en paro con fibrilación ventricular o con asistolia. Igual le tendremos que hacer masaje y apenas tengamos el desfibrilador, colocarlo. Y el desfibrilador nos va a decir si hace falta una descarga, en el caso que esté en fibrilación ventricular, o si hace falta seguir con masaje en el caso de que esté asistolia, para poder generar un cambio eléctrico y así salvar la vida de esta persona. ¿Quiénes están en riesgo de padecer una fibrilación ventricular? Bueno, acá vamos a hablar de los factores de riesgo. Yo acá les recomiendo que vean el video de este mismo canal que se llama Factores de Riesgo, que es muy importante saberlos, los factores de riesgo, porque nosotros podemos prevenir más del 80% de los eventos cardiovasculares agudos en el mundo y acá en Argentina también, porque son producidos por los llamados factores de riesgo, sobre todo factores de riesgo modificables, que son los que justamente ahí estoy explicando en ese video. Acá les hago como un mini resumen para que ustedes los tengan en cuenta, pero tienen que ver el video para poder saber un poquito más de cada uno. Es cortito, igual son menos de 7 minutos. Son diabetes, tabaquismo, que el paciente, la persona sea sedentaria, que esté muy estresado y que tenga mal manejo de su estrés, y que sea hipertenso u obeso. Esos son los factores de riesgo. Si una persona tiene 2 o más factores de riesgo, la posibilidad de que tenga un evento cardíaco se va acrecentando, o sea, se va aumentando. ¿A quién afecta la mayoría de las veces la muerte súbita? A las personas que nosotros en cardiología les llamamos aparentemente sanas. Los aparentemente sanos son los que andan por la vida de 10, pero tienen factores de riesgo. Esos son los aparentemente sanos y es más del 40% de la población. O sea que esos están en riesgo de padecer una muerte súbita o un paro cardiorrespiratorio.
Acá les comento que las guías de la American Heart Association del 2020, que son las últimas, largan algunos datos, como por ejemplo que menos del 40% de las personas que recibe RCP es iniciada por personas sin experiencia médica, y menos del 12% utiliza el DEA. O sea que es importante que nosotros subamos este porcentaje de menos del 40 a 80 o a 100, o sea que la mayoría de las personas sin experiencia médica pueda hacer RCP. Es muy importante que cambiemos esta historia y empecemos a salvar vidas. El soporte vital básico para adultos, ¿qué significa? ¿Y cuál debe ser la calidad del RCP? El soporte vital básico son las maniobras y técnicas para poder identificar una víctima en paro y sustituir con nuestras manos, o sea, de forma precaria, la función cardíaca y respiratoria hasta que se instaure un tratamiento definitivo que se llama avanzado, o sea, soporte vital avanzado. Es realizado por la comunidad en general, no médica ni del equipo de salud, y la vida de esta persona depende fundamentalmente de este soporte vital básico, así como sus secuelas neurológicas, que es importante porque si uno empieza la reanimación después de 7-8 minutos, es probable que quizás salga del paro cardíaco, o sea, el corazón empieza a funcionar, pero no creo que le quede mucho resto de neurológico normal. Así que es muy importante, para que no queden con secuelas neurológicas, que iniciemos el paro y que iniciemos las maniobras de RCP rápidamente, usemos el DEA y además que lo derivemos rápidamente. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Primero hay que evaluar la seguridad de la escena. No por hacernos los valientes y querer ayudar, tenemos que poner en riesgo nuestra propia salud, porque si nos pasa algo a nosotros, probablemente esa persona no pueda ser salvada. Así que primero vamos a ver la seguridad de la escena. Vamos a trabajar con una cadena de supervivencia que larga la American Heart para paros cardíacos extrahospitalarios, que es esa sigla que está ahí. Es decir, nosotros ante un desmayo de una persona que no se sabe si respira pero está desmayada, activamos el sistema de emergencias médicas. Luego vemos si respira y responde e iniciamos la actividad de RCP, pero de alta calidad. Luego aplicamos la desfibrilación si hay desfibrilador en el lugar, y luego ya viene la ambulancia con el soporte vital avanzado. Esto es en el mundo ideal y es muy importante que lo sepamos, que aspiramos en el mundo a llegar a esto. ¿Por qué el tiempo es importante? Porque cada minuto que pasa sin hacer RCP, por los testigos circunstanciales, o sea, por nosotros, la supervivencia disminuye hasta un 10%. O sea que en 10 minutos la mayoría de las personas que hacen un paro en la calle van a estar muertas. Este dato es importante porque si ustedes se ponen a pensar cuánto tarda una ambulancia en llegar, más de 10 minutos. Entonces, por mientras, si no le hacemos RCP, no va a haber posibilidad de que esa persona viva. Y si nosotros le hacemos RCP y de buena calidad, y le hacemos la desfibrilación y de buena calidad, va a reducirse esto de 10% a 3 a 4. O sea, tampoco van a vivir el 100%, pero sí se podrían salvar hasta un 70%. Vamos con la evaluación en menos de un minuto. Vemos si la escena es segura, primero. Después vemos si el paciente, la persona, el individuo, la víctima, responde. Si no responde y nos parece que no respira rápidamente, todo esto en menos de un minuto, iniciamos la activación del servicio de emergencia. El servicio de emergencia local, cada uno sabe el número de teléfono. Si nosotros estamos con otra persona, le decimos: usted, el señor de rojo, puede llamar al servicio de emergencias. No corte hasta no decirle bien la dirección, y además dígale que hay un caso de paro y necesitamos un desfibrilador. Todo esto debe ser en menos de un minuto y podamos empezar las maniobras. Bueno, acá les muestro el algoritmo simplificado del soporte vital básico para adultos. Podemos ver que está publicado en una página importante de medicina, que es la Circulation, pero además la American Heart lo publica en las guías de la American Heart. Así que bueno, si no responde y no respira normalmente, solo jadea o boquea, hay que activar el sistema de respuestas de emergencias médicas. Y
esta persona que active el sistema de respuestas médicas debe obtener un desfibrilador. Debe decir que está en un paro cardiorrespiratorio y obtener un desfibrilador. Puede ser que active el sistema de emergencias y además consiga un desfibrilador en el lugar. Por ejemplo, acá en San Juan, en el centro cívico, hay desfibriladores y en muchos clubes. En muchos lugares hoy en día ya hay desfibrilador en empresas privadas, etc. Y esa misma persona que mandó a activar el sistema de emergencias, o si está sola ella misma, va a iniciar las maniobras de RCP. Lo único que tiene que hacer es comprimir fuerte y rápido, a un ritmo de 100 a 120 por minuto. Comprobar ahí el ritmo si llegó el desfibrilador, si no, seguir durante 2 minutos más, y si hay una persona que lo reemplace, lo puede reemplazar cada 2 minutos. Si las personas que están ahí, los testigos circunstanciales, no saben hacer RCP, uno le puede enseñar RCP. Esto lo dice en la American Heart, que iniciemos a enseñarle, porque si yo me agoto, que se sabe que en 2 minutos pierdo eficiencia y eficacia en el masaje, debo saber que a los 2 minutos yo debo cambiar con un compañero. Yo misma le puedo enseñar en el momento mientras hago RCP y la otra persona lo mira. Bueno, estas son las guías de acá de Argentina, publicadas por el Ministerio de Salud de la Nación, que dice que primero evalúa el estado de conciencia de la víctima, movela suavemente de los hombros y preguntale en voz alta: ¿me escuchás? ¿Te sentís bien? Si no responde estas preguntas y no respira o jadea o respira con dificultad, vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, llamar al servicio de emergencia o pedirle a otra persona que lo haga, al 107 o al 911. Acá es mejor llamar al 107 en San Juan, porque directamente te pasan con la parte de emergencias médicas. El 911 son emergencias en general, puede ser un accidente, puede ser un robo, o sea, distintos tipos de emergencias. Entonces hay que averiguar cuál es el número de emergencias local para que tenerlo siempre a mano, explicárselo a nuestros hijos, contárselo, etc. Iniciar la maniobra de reanimación cardiopulmonar rápidamente. Esta es la maniobra: cruzar los brazos uno arriba del otro con una mano, la palma de la mano o apoyada sobre la otra mano, y esto apoyado sobre el pecho del paciente. O sea, una línea cruzamos entre las dos tetillas si es varón, y si no, 2 o 3 dedos por encima del hueco del estómago, y ahí apoyamos las 2 manos, y ahí es donde vamos a iniciar el RCP. Las piernas del reanimador deben estar juntas, las 2 rodillas juntas, y debe estar de forma perpendicular al paciente. Bueno, hay que comprimir el tórax hacia abajo, más o menos 5 a 6 centímetros, mantener los brazos extendidos, no doblar los codos, apoyar el talón de una mano en el centro inferior del esternón, colocar el talón de la otra sobre la primera y entrelazar los dedos, y esa es la zona donde se realizan las compresiones. Realizar las compresiones ininterrumpidamente, 30 compresiones, repetir 5 ciclos, que serían más o menos 2 minutos. Hay que hacer más o menos entre 100 y 120 compresiones por minuto, y evaluar a la víctima si hay recuperación o no, y si no, continuar con las compresiones. La evaluación de la víctima debe ser menor a 10 segundos, a ver si respira y no responde, o sea, si responde o no responde, y si respira o no respira. Igual que lo hicimos al comienzo. Acá hay una canción que está en el live, acá se las voy a poner, y es para mantener el ritmo a esta velocidad. Con la canción está en el live. Reevaluar el estado de la persona. Si no recupera la conciencia, continuar con las compresiones hasta que llegue el servicio de emergencia. Pero si recupera la conciencia, vamos a ponerlo en posición de lateral de seguridad. Esta posición deja libre las vías respiratorias y evita una aspiración, una broncoaspiración, o sea, que se aspire un vómito. Si contás con el desfibrilador, o sea, en el lugar, por ejemplo, en una empresa, en un club o en el centro cívico, que acá tenemos, hay que usarlo y seguir las instrucciones del desfibrilador. Las compresiones torácicas deben tener mucho énfasis. De hecho, es en lo que más hay que poner énfasis, en las compresiones. Las compresiones deben ser 100
a 120 por minuto, o sea, debe ser una frecuencia rápida, debe comprimirse fuerte, las compresiones poco profundas no generan flujo adecuado, debe permitirse que el pecho regrese a la posición original para que se llene de sangre nuevamente, se deben minimizar las interrupciones de las compresiones. Cuando el reanimador no comprime el pecho, no hay flujo de sangre en el cerebro ni en el corazón. Bueno, acá les recomiendo el video para que vean bien cómo es la técnica de RCP solo en un minuto. Con esto ustedes pueden salvar vidas. Tienen igualmente acá en mi canal, o sea, este es el link, pero porque esta es la clase, pero tienen el link, si ustedes ponen Doctora Sofía Nievas, RCP en un minuto, les sale directamente el link en el YouTube. Acá vemos cómo se produce en la compresión la salida de sangre del corazón para ir hacia todos los órganos, y en la relajación se llena el corazón nuevamente. ¿Cuál es la posición lateral de seguridad? Esta. ¿Cómo se hace? Se levanta el brazo, en este caso derecho, por ejemplo, y el otro lo doblamos sobre el propio cuello del paciente, y ahí agarramos la pierna y a su vez el hombro, y de esa manera lo podemos girar, ¿sí? La persona queda hacia el lado izquierdo con el brazo colocado uno por debajo y otro apoyándoselo en la cara. Se llama decúbito lateral izquierdo porque es hacia la izquierda, pero dependiendo de lo que le haya pasado a la persona puede ser izquierdo o derecho. Bueno, RCP en niños. ¿Qué dijimos? Que la causa más frecuente era respiratoria. Entonces, lo primero que larga la American Heart es que tenemos que hacer un trabajo de prevención. Y bueno, y si la prevención falló, o sea, el niño se atragantó o se comió algo o lo que fuera, vamos a activar el sistema de emergencia siempre y vamos a empezar con el masaje. En esto hay una pequeña variación con las guías americanas y europeas, y en uno dice que activemos el sistema de respuesta antes y en otro dice que iniciemos la RCP de alta calidad antes. ¿Por qué? Porque si la causa es respiratoria, probablemente pensando la parte respiratoria, dándole masaje y ventilación, aunque sea 2 minutos, vamos a hacer que el niño salga del paro. De todas maneras, si estamos con alguien, activamos el sistema de emergencia de forma simultánea, iniciando las maniobras de RCP. Y después ya viene el soporte vital básico. Esta es la ventilación boca a boca o boca, nariz y boca de los lactantes, por ejemplo, que en el caso del lactante, como tiene la boca y la nariz tan chiquita, se puede acaparar la boca y la nariz con nuestra boca. Se puede trasladar el niño, si es un bebito, a un lugar más cómodo, y ahí es muy importante que la ventilación nuestra, recuerden que nosotros tenemos pulmones mucho más grandes, así que no tendríamos que hacer una inspiración profunda, sino una ventilación normal de 1 segundo. Para saber si el lactante responde o no responde, lo que tenemos que hacer es una estimulación del pie, por ejemplo, un pequeño pellizcón o del codo, y entonces de esa manera vemos si responde o no responde, o si puede estar profundamente dormido, pero bueno, se supone que nosotros sabemos cuándo está dormido y aparte vamos a escuchar si respira o no respira. Y si estaba jugando, por ejemplo, y tenía, no sé, pelotitas por ahí, puede ser que se haya atragantado. En cambio, si estaba durmiendo, es probable que no. Entonces, si hay otra persona, hacemos que esa otra persona pida ayuda, o sea, llame al número de emergencia, mientras nosotros iniciamos las maniobras de RCP con ventilación. Pero si uno está solo, realiza los 5 ciclos de 2 minutos, o sea, totales, 5 ciclos de 30, que son 2 minutos totales, y ahí activamos el sistema de emergencias, el 911 el 107, pero recuerden que es mejor el 107 para nuestro caso, y continuamos haciendo el masaje mientras esperamos. Bueno, para niños lactantes hay que comprimir el esternón, también en la línea intermaminal con 2 dedos, en el caso del lactante, ahora se los voy a mostrar, pero igual también tengo un video para que lo puedan ver por el YouTube, con el talón de la mano en caso de niños más grandes, pero en los lactantes 2 dedos, y siempre con una relación 30-2. El ritmo es al menos 100 por minuto también, y la profundidad, bueno, 4 centímetros o 5 en el niño.
Ahí ven en el lactante la compresión con los 2 dedos y en el niño mayor la compresión con el talón de una sola mano. Acá vemos la diferencia entre un niño y un adolescente, por ejemplo, más de 8 años. Menos de 8 años se considera que con una mano está bien. Acá son los ejemplos de dónde va la compresión en el lactante, menos de un año. En el caso de la ventilación boca-nariz, acá tenemos cómo es, y si no, si es un niño mayor, puede ser ventilación boca a boca. Por ejemplo, a un niño de 7, 8 años se le hace ventilación boca a boca y se le tapa la nariz. De esa forma se puede hacer la ventilación perfectamente. Para ver la vía aérea, hacemos la elevación del mentón y trato de escuchar a ver si el niño responde o respira. Si vemos que no responde y no respira, es que tiene alguna obstrucción probablemente. Cuando hago la ventilación, veo si el tórax se expande, la vía aérea entonces está libre, y hago una ventilación de 1 segundo. Recuerden que no debe ser inspiración profunda de ustedes, porque el bebé tiene un pulmón mucho más chiquito. Se hace el ciclo de 30 compresiones con 2 ventilaciones durante 5 veces y vemos si viene el sistema de emergencia. Ahora vamos a ver que si el niño vuelve a respirar, lo debo colocar en posición lateral de seguridad. Igualmente, si no llamé aún el servicio de emergencia, debo llamarlo. ¿Cómo es recuerden, el número del servicio de emergencia es 107 o 911, y si ya salió del RCP, vamos a salió del paro, vamos a hacer la suspensión de la reanimación y vamos a dejarlo en posición lateral de seguridad. Bueno, ¿hasta cuándo debo realizar estas maniobras? Hasta que la víctima comience a respirar o se mueva. En ese caso la pongo en posición lateral de seguridad, hasta que llegue el servicio de emergencia y se hagan cargo ellos, o hasta que llegue el DEA. También hasta que el agotamiento físico me impida continuar si estoy solo. Es importante, lo voy a mencionar acá, pero creo que está más adelante, que los lactantes menos de 1 año no se usa el DEA, es masaje y ventilación nada más. Si respira o se mueve, inmediatamente lo colocamos en posición lateral de seguridad y hay que controlar de forma continua hasta que llegue el servicio de emergencia que siga respirando, porque si no hay que volver a hacer RCP. La posición lateral de seguridad es igual en el adulto que en el niño. Se coloca el brazo izquierdo hacia arriba y el brazo derecho por debajo de la carita, y entonces de esa manera se gira el paciente tomándole de la pierna y del brazo hacia el lado izquierdo. Su cabecita queda apoyada en su propia mano. Ahora vamos a ver la parte de DEA. ¿Qué es el DEA? Es un desfibrilador externo automático. Es muy fácil de manejar. Lo que hace es romper con el circuito de la fibrilación ventricular que vimos al comienzo de la clase. Y este aparato es capaz de analizar el ritmo cardíaco, se puede cargar automáticamente hasta el nivel de energía propio de la descarga y le da las indicaciones al reanimador de forma verbal. De esa manera guía sus acciones. Esto se convierte en una herramienta fundamental para cortar el tiempo hasta la desfibrilación. Acá les muestro desfibriladores. El que está arriba no es automático, es un desfibrilador hospitalario, y los 2 que están abajo son desfibriladores externos automáticos que son de distintas marcas, por eso la variación de color, pero sería lo mismo. Con respecto a los parches, son los que trae, no tiene pediátrico, ¿sí? Pero pediátrico más de 1 año. Recuerden que menos de 1 año no se puede usar el desfibrilador, y los de adulto dicen ahí adulto. Lo que hace es una descarga eléctrica en el caso del desfibrilador externo automático, de 50 joules, que atraviesa el corazón y llega hacia hacia el otro parche o paleta, y eso hace que se justamente termine la fibrilación ventricular. Entonces lo desfibrila. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estas instrucciones todas las tengo en un video que se llama cómo usar el DEA, así que véanlo porque es muy importante. Acá simplemente se las explico. Encender el DEA
Poner los parches en el pecho del paciente desnudo, sin ropa, seco. Va a analizar el ritmo, el DEA, y va a determinar si el ritmo corresponde a hacerle una descarga o no. Si corresponde a hacer una descarga, hay que alejarse por seguridad, hay que utilizar esta palabra, aléjense todos, y la seguridad del operador es crítica, obviamente, durante la desfibrilación. La persona que oprime el botón es el responsable de corroborar que nadie esté en contacto con la víctima cuando se le administra la desfibrilación. Si la víctima es menor de 1 año, como les dije antes, no está recomendado hacer la utilización del DEA. Y si el paciente está en el agua, retiramos la víctima, le secamos el tórax y ahí recién le podemos hacer la desfibrilación. Este es el ejemplo de un desfibrilador externo automático, el que nosotros tenemos en nuestra institución, pero puede ser cualquiera. Acá les muestro cómo se utiliza, cuál es el DEA Training, que también tenemos en nuestra institución por el tema de los cursos que damos. Bueno, acá viene la parte de OBASE. ¿Qué significa? Obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. ¿Qué es lo que es esto? Justamente que entre de forma repentina un cuerpo extraño en las vías respiratorias que impida el ingreso del aire y por lo tanto del oxígeno, que es lo que llega a los pulmones para poder respirar y seguir con vida la persona. Obviamente que la falta de oxigenación en las células cerebrales conlleva a la pérdida de la conciencia, y si esto no se resuelve en un tiempo rápido, se ve comprometida la vida de la persona. O sea que hay que estar muy atento y hay que saber responder rápidamente. Con respecto a esto de OBASE o obstrucción de la vía aérea, es una emergencia, puede resultar en la muerte dentro de pocos minutos si no es tratado. Y en general, por ejemplo, en los adultos ocurre con la comida y en los niños ocurre con objetos que se llevan a la boca. Hay factores de riesgo que son pedazos grandes de comida poco masticados, los niveles elevados de alcohol en sangre, dentaduras postizas, que la gente se junte a hacer algo jocoso y, por ejemplo, se ría, hable a la vez mientras está comiendo o mientras se está llevando algún otro cuerpo extraño a la boca. Hay que ver qué gravedad tiene el cuadro, si es una obstrucción incompleta o una obstrucción completa. En general a la incompleta se le llama leve y todavía se mantiene el intercambio de aire, aunque sea mínimo. La víctima se muestra agitada, con una tos enérgica y continua, y el estado de conciencia no se ve alterado. En cambio, en la completa se ve alterado el estado de la conciencia, el cuerpo extraño obstruye completamente la vía aérea y la persona no puede toser ni hablar. Eso es un dato fundamental, que la persona no puede toser ni hablar. ¿Qué no debemos hacer? Primero vamos a saber. No auxiliar a la persona que esté tosiendo, o sea, eso no lo debemos hacer, o sea que debemos auxiliarla. No hay que golpear a la persona en la espalda, eso no lo debemos hacer. Y no hay que colocarle los dedos en la garganta. Es muy importante eso. En el OBASE en el adulto hay un signo universal de asfixia, que es agarrarse la garganta. Eso lo vamos a ver en todos los tipos de obstrucciones de vía aérea. Y si la víctima logra hablar, es porque hay un pequeño pasaje de aire en su vía aérea. O sea que no se encuentra totalmente ocluida. O sea que lo que vamos a hacer es acompañarlo sin golpearle la espalda y decirle que tosa tranquilo, que estamos ahí para ayudarlo. Si la víctima entonces no logra contestar la pregunta o solamente gesticula, procederemos sí a realizar una maniobra que se llama de Heimlich hasta que expulse el objeto que es la causa de la obstrucción o caiga inconsciente y tengamos que iniciar las maniobras de RCP. Acá está la maniobra de Heimlich explicada, pero como siempre les digo que vean mi video del canal, que está no solo explicada, sino la muestro en vivo y en directo. En las personas entonces que están con obstrucción completa, o sea, en personas conscientes, se hay que colocar detrás de la víctima, rodearle la cintura con los brazos y se recomienda ponerse de perfil para controlar el peso de la persona.
Bueno, ubicar una de las manos en forma de puño, aproximadamente 2 dedos por arriba del ombligo. Hay que rodear el cuerpo del otro y el puño con la otra mano. Hay que presionar fuertemente hacia adentro y hacia arriba y después aflojar la presión sin perder la posición. O sea que no hay que salirse de la posición que estamos, que es el epigastrio o el hueco del estómago, digamos. La boca del estómago se llama comúnmente. Vamos a ver la maniobra de Heimlich en embarazadas, ¿sí? Que se hace ligeramente por encima para no tocar la pancita con el bebé y para que no haya riesgo de, digamos, de lesión traumática del bebé gestante. Esto es en un paciente inconsciente siempre y cuando no esté en paro, así que se puede intentar hacer algo, pero rápidamente va a degenerar en paro si no lo podemos lograr. Si la víctima entonces ya pasa a ser inconsciente y no respira, lógicamente por el cuerpo extraño, tenemos que empezar a hacer masaje y ventilación. En este caso, aunque sea un adulto, podemos hacer masaje y ventilación, básicamente porque sabemos que la causa del paro ha sido una oclusión de la vía aérea. Bueno, en el OVACE de lactantes o niños de contextura pequeña, a veces el lactante obviamente que no va a hacer el gesto universal de asfixia, por lo que hay que ver que no puede llorar, no puede emitir sonidos, gemidos o tiene un llanto agudo, tiene dificultad para respirar y se ve de color azul los labios o las mejillas. Esos son los signos. De presentarlos debemos proceder a las maniobras de desobstrucción del lactante. ¿Cómo es la maniobra de desobstrucción del lactante? Nos situamos detrás del lactante un poco agachados, como se ve ahí en la imagen, o nos arrodillamos, también puede ser, ¿sí? Nos paramos detrás y buscamos con la palma el ombligo y ahí ponemos la otra mano por encima, pero la mano que va pegada a la pancita del niño debe ir en puño y la otra mano abierta. Hacemos las 5 compresiones rápidas hacia atrás y hacia arriba, y cada compresión debe ser un movimiento bien diferenciado, y debemos continuar esto hasta que se expulse el cuerpo extraño o bueno, entre en inconsciencia si no lo logramos. Hay que detenerse cuando la víctima expulse el cuerpo extraño y vuelva a respirar normalmente. En el paciente inconsciente hacemos lo mismo que en el adulto, abrimos la vía aérea con la maniobra frente-mentón. Intentamos extraer el cuerpo extraño solo si lo vemos y está accesible. No hay que hacer barridos a ciegas si no lo vemos. Y realizamos la maniobra de Heimlich con el paciente inconsciente, que son las compresiones en el epigastrio o en el medio del pecho, como para RCP, las mismas compresiones, hasta ver si puede expulsar el cuerpo extraño. Pero esto es durante 1 minuto. Si no se logra, se comienza a hacer RCP hasta que llegue el servicio de emergencia. Esto es en el caso de los bebés. Acá les muestro la imagen, pero también tienen en el siguiente diapositivo un link para irse a las maniobras de desobstrucción de la vía aérea en lactantes. Bueno, como ven, agarramos se las explico rápidamente. Agarramos el bebé y fijamos la continuidad de la cara o de la cabeza con el tronco para que no se nos vaya a caer. Ahí hacemos 5 golpecitos en la espalda y después lo giramos nuevamente mirando para arriba y hacemos otras 5 compresiones en el pecho, y así sucesivamente, siempre tratando de que la cabeza quede por debajo de el tronco. Bueno, esto sería todo del curso de RCP solo con las manos, que además le agregamos el uso del desfibrilador, el RCP en lactantes y niños pequeños. Después también le agregamos el OVACE para adultos, niños, embarazadas y pacientes inconscientes. Así que bueno, deben rendir un examen, que el examen es práctico. Nos deben mandar el video al email que les muestro acá abajo y deben abonar el canon que está fijado para la fecha en que ustedes realicen el curso,
y con eso se le va a dar un certificado que es por 4 horas, porque se considera este tiempo que ustedes están acá más lo que ustedes tienen que ver los otros videos y además estudiar como para hacer ustedes el video. Son 4 horas en total y está avalado por el Ministerio de Educación de la provincia de San Juan. Así que bueno, les quiero comentar eso por si les interesa la certificación. También me escriben y yo les mandaría las pautas, que son estas mismas que estoy dando acá. Saludos a todos y bueno, y vean los otros videos que están muy interesantes y sirven de mucho para estas prácticas.